Leemos 1 de Corintios capítulo 2 y versículo 14 y dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos nuevamente porque nos das el privilegio de acercarnos a ti por medio de tu palabra. Nos das el privilegio de acercarnos aquí por medio de esta palabra firme y estable, esta palabra que fue dada hace siglos, pero como es viva y eficaz, sigue obrando, sigue transformando, sigue redarguyendo, sigue reprendiendo, sigue aconsejando nuestras vidas en el día de hoy. Esta palabra poderosa, Señor, que por medio de ella y la proclamación de ella tú traes vida y traes luz a aquellos que están perdidos y traes iluminación a aquellos que estamos caminando contigo. Señor, en esta mañana pedimos que lo que hemos leído pueda penetrar el corazón. No porque se dice de aquí, sino porque es tu palabra y es el poder de tu Espíritu que ministra y hace llevar esta palabra al corazón del Hijo tuyo y da luz a aquellos que todavía no son tus hijos. Y en esta mañana pedimos que hagas milagros y específicamente, Señor, que des vida a los muertos. Que traigas vida, Señor, a aquellos que están perdidos todavía y que por medio de esta palabra, esta vida se pueda manifestar en ellos, Señor. Y trae luz a aquellos que somos tus hijos, Señor, para que podamos caminar en tu verdad y conforme a tu voluntad. Usa a tu siervo para hablar a tu pueblo, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, Señor. Y amén. Pueden sentarse. Todos los que estamos aquí hoy, reunidos hoy, hemos estado en alguna iglesia, por lo menos en esta, no digamos otras. Algunos de ustedes vienen de otras iglesias. Y yo creo que lo que podemos acertar es que no hay ni una iglesia perfecta. Todas las iglesias tienen problemas, todas las iglesias tienen dificultades, todas las iglesias tienen cosas buenas y cosas malas, y algunas iglesias ni son iglesias del Señor, pero se reúnen. Y la razón por qué eso sucede es porque cada iglesia está compuesta de personas que no son perfectas. Por personas que aún son cristianos, todavía luchan y batallan con la carne. Y aún hay personas dentro de la iglesia que no son cristianas. Y por lo tanto tenemos esa colección de personas que unas no son cristianas y están en la iglesia. Y otras personas que son cristianas pero todavía no han madurado, y por lo tanto nos encontramos en situaciones donde hay problemas y hay dificultades y hay cosas que se deben de arreglar. La iglesia de Corinto no es la excepción. La iglesia de Corinto, esta carta que Pablo le escribe a Corinto, le escribe a una iglesia que está pasando muchos problemas y muchas dificultades. Pablo le escribe a la iglesia que está en Corinto. Corinto era una ciudad grande, Corinto era una ciudad importante, Corinto era una ciudad de comercio, una ciudad muy importante en el mundo antiguo. Y por lo tanto venía mucha gente de todas partes del mundo
Y con esa gente que llegaba venían creencias diversas, creencias diferentes. Venía mucha idolatría, venía mucho pecado, y era en este contexto que Pablo llega a Corinto en el libro de los Hechos y establece su iglesia, comienza a proclamar el evangelio y dedica 18 meses para enseñar la palabra del Señor allí. 18 meses enseñando la palabra del Señor en la iglesia de Corinto. Y luego Pablo se va de la iglesia de Corinto y les escribe una carta que no la tenemos, y luego les escribe esta carta que hemos leído. Y en esta carta que hemos leído, el apóstol Pablo comienza reconociendo que son sus hermanos. Los comienza elogiando, diciendo que han sido bendecidos con toda bendición espiritual, con todo don espiritual. Les escribe diciendo que tienen problemas, que ha sido informado de que hay divisiones entre ellos, de que hay dificultades entre ellos, que son informados de que no están viviendo de acuerdo al llamado de Dios para sus vidas. Y después de entrar al capítulo 2 y les habla de que la palabra llegó a ellos en el poder del Espíritu Santo, para que la fe de ellos no esté en la sabiduría humana, sino que la fe de ellos esté en el poder de Dios que transforma las vidas. Les dice a ellos que han recibido el Espíritu Santo y por lo tanto son hermanos espirituales. Pero llega al versículo 14, el que hemos leído, y del versículo 14 al versículo 16 hace la misma distinción que nosotros hemos estado haciendo hace algunas semanas. Cuando hablamos de Jesús, dijimos lo que dice Juan: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. O somos sus hijos o no somos sus hijos. Cuando hablamos del Espíritu Santo, vimos la semana pasada que el apóstol Pablo dice en Romanos: el que tiene el Espíritu de Cristo es de Él. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Está hablando de dos grupos. Siempre hace hincapié que está hablando de dos grupos: los que son y los que no son, los que le pertenecen a Dios y los que le pertenecen al diablo, los que están en tinieblas o los que han sido alumbrados por el Espíritu Santo, los que son del Señor y los que no son del Señor. Este versículo 14 al 16 vuelve a resaltar esa distinción, vuelve a resaltar esa diferencia, y primero nos presenta el hombre natural. En este versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Quién es el hombre natural? ¿Quién es el hombre natural? El hombre natural son los que no son del Señor. El hombre natural son los que no tienen el Espíritu. Es más, la nueva versión internacional no dice el hombre natural, sino que el que no tiene el Espíritu. La distinción del hombre natural es que no tiene el Espíritu Santo. Y además de eso, en vez de tener el Espíritu Santo, tiene el espíritu del mundo. Porque si notas lo que dice el versículo 12, antecito dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. El espíritu que proviene de Dios lo tienen los cristianos. El espíritu que no proviene de Dios, el espíritu del mundo, lo tiene el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios. El hombre o la mujer, hermana, no se quedan, o las mujeres no se quedan excepto de esto. Son los que están muertos espiritualmente. Son los que Efesios me dice que estando muertos en delitos y pecados. Son los que están ciegos espiritualmente, que no pueden ver la luz de Cristo. Son los que están sordos espiritualmente, que no les entra la gloria del Evangelio de Jesucristo. Son los que tienen el entendimiento entenebrecido, oscurecido. El entendimiento está en tinieblas y por lo tanto no pueden captar, no pueden ver, no pueden entender el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Son los que tienen corazón de piedra. Corazón de piedra. Que la Biblia habla de que Dios transforma el corazón de piedra a un corazón de carne. Pero el hombre natural es el que tiene un corazón de piedra.
Entonces prácticamente el hombre natural es el que no es cristiano, el que no es hijo de Dios, el que no ha sido trasladado de las tinieblas a la luz, es el que es natural. Es el que es el hombre natural, el que no tiene el Espíritu Santo. Y esta persona se caracteriza cuando dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Cómo conocemos que la persona es natural? No percibe las cosas que son del Espíritu. No acepta las cosas que son del Espíritu. No las entiende, no las valora, no las capta, no las puede ver. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Y eso, hermanos, debe de darnos una clave de las personas que están en las iglesias. Porque es fácil hablar de los que no están en las iglesias, que no conocen a Cristo. Pero hay personas en las iglesias que todavía son naturales. Todavía no perciben las cosas espirituales. Y como no perciben las cosas espirituales, no aceptan las cosas espirituales, no valoran las cosas espirituales, no entienden las cosas espirituales, por lo tanto es evidencia de que no son espirituales. Porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Porque para él, ¿son qué? Son locura. Porque para él son necedad, dice otra traducción. El hombre natural, el hombre que no ha sido regenerado, el hombre que está perdido en muertos, en delitos y pecados, no entiende las cosas de Dios y aún más, no solo no las entiende, sino que para él son locura. Locura. Y específicamente cuando hablamos de la proclamación del Evangelio, que somos pecadores y que necesitamos un Salvador, que somos pecadores y ese pecado nos separa de Dios, que somos pecadores y la ira de Dios se derrama sobre el pecado, que somos pecadores y Cristo vino a salvar al pecador, como lo hemos visto algunas semanas, que vino a morir la muerte que el pecador merece morir, que fue crucificado en una cruz y resucitó al tercer día. Para el hombre natural eso es locura. Porque note lo que dice también Pablo en este mismo 1 Corintios, en el capítulo 1. En el capítulo 1 y versículo 18. Note lo que dijo Pablo. Porque la palabra de la cruz, ¿qué es la palabra de la cruz? No pensemos en un pedazo de palo, no está hablando de eso. Cuando habla de palabra de la cruz, está hablando del mensaje del Evangelio. El mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo que murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó de los muertos. Esa es la palabra de la cruz. Porque la palabra de la cruz es ¿qué? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Al hombre natural que está perdido, la palabra de la cruz es locura. Pero dice Pablo, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El hombre natural es locura el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio, porque no puede percibir, no puede entender las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Es locura el mensaje de la cruz para usted? ¿Es un buen cuento? ¿Es una buena historia? ¿Es una buena leyenda? ¿Es una buena historia moral, religiosa que nos enseña algo? Es locura para nosotros. Porque para el hombre natural eso es locura. Pero para los que se salvan eso no es locura. Es poder de Dios. Es poder de Dios. El hombre natural ciego, el hombre natural sordo, el hombre natural muerto en delitos y pecados no percibe, porque para él son locuras, porque sigue diciendo en el versículo 14, no las puede entender. No las puede entender porque para él son locura y no las puede entender. Recuerden lo que leímos en Romanos, que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
El hombre natural no puede entender la palabra de la cruz. No puede, porque está ciego, porque está sordo, porque está muerto en delitos y pecados. No la puede entender porque se han de discernir espiritualmente, se han de examinar, de evaluar, de juzgar espiritualmente. El que no es cristiano no puede entender las cosas de Dios. No puede. La Biblia nos dice, no puede entender las cosas de Dios. El que no tiene el Espíritu Santo no puede examinar cuidadosamente lo profundo de Dios. No puede. Por tanto que intente, no puede. Porque se deben de discernir espiritualmente. ¿Y cómo se define espiritualmente? Es que tienen el Espíritu Santo. Y el que no tiene el Espíritu Santo no puede discernir lo espiritual de las cosas de Dios. Y a veces, hermanos, nosotros vemos a personas en las iglesias que pasan años y no entienden, pasan años y no cambian, pasan años y no pueden discernir. Puede ser que todavía están en su naturaleza pecaminosa. Puede ser que todavía están sordos y ciegos y muertos espiritualmente, y por lo tanto por eso no pueden percibir las cosas que son del Espíritu. Porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. No percibe las cosas del Espíritu. Entonces, corrige nuestra palabra correcta, pero nos debe de traer a nuestra mente de que no es suficiente que una persona venga a la iglesia, porque muchos religiosos van a la iglesia. Eso no es suficiente, porque si no tiene el Espíritu de Cristo, no importa que venga a la iglesia. Necesita el Espíritu de Cristo para ser salvo. Porque solamente los que tienen el Espíritu Santo son los que han creído en Jesús, son los que tienen vida eterna. El hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu. Ahora, no me vayan mal a entender. Es bueno que vengan a la iglesia. Magnífico, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero no nos vayamos a confiar de que, ok, voy a la iglesia y por lo tanto estoy bien. No. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Escuche la palabra, pero asegúrese que ha creído y tiene el Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos que tenemos el Espíritu Santo? Ahorita lo vamos a ver. Pero lo primero que vemos aquí es que el hombre natural es el que no es salvo, el que no percibe, el que no entiende, el que no capta, el que para él las cosas del Espíritu son locura. Son locura. Dice un escritor, la esencia de la muerte espiritual es la ceguera espiritual. La percepción espiritual del hombre está tan desordenada por el pecado que no tiene gusto por lo que es deleitable. Lo que realmente es deleite, no le gusta. La Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Dios es un deleite para el cristiano, pero para el que está en natural es aburrido. Eso no es deleite, eso es locura. Dice, está tan torcido, desordenado por el pecado, que lo que tiene gusto, que no tiene gusto por lo que es deleitable, pero está infatuado por lo que es repugnante y repulsivo. El pecado, la maldad, la desobediencia, la gloria del sí, le atrae lo que es repugnante, pero rechaza a lo que es deleitable. Ese es el hombre natural. El hombre no regenerado, dice, persigue lo que es inútil, porque está ciego en su perjuicio y rechaza lo que es más precioso, porque está ciego a su valor. ¿No ha visto personas usted y piensa, están gastando su vida pensando en cosas que son inútiles, pensando en cosas, haciendo cosas, siguiendo cosas y yendo atrás de cosas que no tienen valor, son inútiles? Pero la mente del hombre natural solo va a aquellas cosas que son repugnantes y rechaza aquello que es deleitable, que es Cristo, su gloria, el Evangelio. Así, cuando la belleza de Cristo se presenta en el mensaje del Evangelio, el hombre no regenerado no ve la gloria en él, y por tanto, abandonado a sí mismo,
todas y cada una de las veces escogerá rechazar el Evangelio. Porque está ciego, porque no entiende, porque no puede ver, porque está en un estado natural y no puede percibir las cosas del Espíritu. Volviendo a Corintios, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, al contrario del natural, en cambio, el espiritual. ¿Quién es el espiritual? ¿Quién es el espiritual? ¿El que va a la iglesia todos los domingos? ¿El que no se pierde ningún servicio de oración? ¿El que ayuna 10 veces al año? ¿Ese es el espiritual? En este contexto tiene dos grupos, el natural y el espiritual. El natural es el que no tiene el Espíritu de Cristo, el que no tiene el Espíritu Santo. Entonces, lo contrario es, el espiritual es ¿quién? El que tiene el Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu de Cristo, el que no tiene el Espíritu Santo, no es espiritual, es natural. Pero el espiritual es el que tiene el Espíritu Santo. Todo hijo de Dios es espiritual. Todo hijo de Dios es espiritual. A veces nos hemos crecido con la tendencia de pensar de hay personas que son súper espirituales, de que tienen una súper unción. No. La Biblia me dice que todo el que tiene el Espíritu Santo se considera una persona espiritual, comparando a una persona natural. Natural no tiene el Espíritu de Santo, espiritual tiene el Espíritu Santo. Todo cristiano es una persona espiritual porque tiene el Espíritu Santo. Porque tiene el Espíritu Santo. Eso que también lo vimos en Romanos, cuando dice que el que tiene el Espíritu de Cristo es de Él, es espiritual. Entonces el espiritual es el cristiano. Noten lo que dice el versículo 12 del capítulo 2, ya lo leímos, pero en este contexto dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. El espiritual es el que ha recibido el espíritu que proviene de Dios. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. El espiritual juzga todas las cosas. ¿Qué cree que está diciendo ahí? ¿Que el cristiano es un juez para juzgar? ¿Está diciendo ahí que tenemos el derecho de juzgar a otros? En otro pasaje encontramos algo así, pero no está diciendo eso aquí. Cuando habla de la palabra juzgar, esa palabra juzgar trae la idea de examinar, de investigar, de que lo evalúa con cuidado. Noten el contraste. Esta misma palabra que se usa discernir en el versículo 14. El hombre natural no puede discernir, no puede evaluar, no puede examinar las cosas de Dios. Pero el hombre espiritual juzga todas las cosas. Puede evaluar lo espiritual, puede examinar cuidadosamente las cosas de Dios, puede entender las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo. Y noten que cuando dice todas las cosas, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Entiendo yo por el contexto que cuando dice todas las cosas está hablando de todo lo espiritual. Porque noten lo que dice en el versículo 10. Versículo 10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu que está en el cristiano. Dios nos la reveló por el Espíritu, porque el Espíritu, ¿cuál es la palabra que dice ahí? Todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y si el cristiano tiene el Espíritu Santo, puede escudriñar todo, puede juzgar, puede evaluar todo lo espiritual, lo de Dios, porque tiene el Espíritu Santo que examina todas las cosas. No sé si me doy a entender. Entonces ese juzgar es, el cristiano puede evaluar lo espiritual porque tiene el Espíritu Santo. El cristiano puede prestar atención cuidadosa a las cosas espirituales de Dios, a lo profundo de Dios, porque tiene el Espíritu Santo.
Dice un escritor que Pablo no está diciendo que los creyentes en Jesús son los únicos que pueden entender algo de Dios, pero lo que sí está diciendo es que son los cristianos los que pueden entender lo teológico, lo espiritual, lo profundo de Dios. Por eso esta palabra es locura a los que se pierden. Por eso este mensaje no lo puede entender el que está perdido, por tan estudioso que sea. Porque se deben de discernir, entender, evaluar espiritualmente. Pero el espiritual, si usted es cristiano, de acuerdo a esta definición, es espiritual. El espiritual, si usted tiene el Espíritu Santo, tiene la habilidad de evaluar todo lo que tiene que ver con Dios, que Él nos ha revelado. Tiene la habilidad. Entonces, hermanos, no vayamos a poner excusas de que yo solo fui al tercer grado, yo no sé leer bien, yo no sé escribir bien. El que es espiritual, el que tiene el Espíritu Santo, tiene la habilidad de evaluar, de juzgar, de poder entender lo espiritual de Dios. Lo que Dios nos ha querido revelar, el cristiano tiene esa habilidad de hacer. Por lo contrario, dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Debemos de tener cuidado con esa frase también, porque vivimos en un mundo donde la gente dice, a mí nadie me puede juzgar, solo Dios me puede juzgar. Pues en un sentido eso es verdad, pero cuidado, porque Dios, el juicio de Dios es perfecto. Y podemos llegar a un punto donde alguien puede decir, tú no tienes derecho de juzgarme a mí, yo hago lo que yo quiero. No es eso lo que está diciendo. Porque recuerde, esta palabra es discernir en el versículo 14, juzgar, juzga todas las cosas en la frase anterior, y no es juzgado por nadie, no es evaluado, no es examinado cuidadosamente por nadie. Yo creo que lo podemos entender en dos sentidos, y ambos pueden aplicarse en este pasaje. En un sentido habla de las personas naturales. La persona que no es cristiana no tiene la habilidad de evaluar mi caminar espiritual. No tiene la habilidad de evaluar mi vida espiritual, porque lo espiritual se tiene que discernir espiritualmente. Ellos no tienen el espíritu, no pueden interpretar, juzgar, evaluar las cosas espirituales. Dice un escritor, lo pone de esta manera: podemos decir que el que tiene buena vista puede ver lo que tiene un ciego y muchas otras cosas que no tiene el ciego. Entonces, si yo tengo vista y usted es ciego, yo puedo ver más que usted, yo puedo ver lo que usted tiene, yo puedo ver lo que no tiene, porque yo tengo vista y usted no. Y luego dice, en cambio, el ciego no puede ver lo que tiene el de buena vista, ni siquiera lo que tiene él mismo. Entonces estamos hablando de personas que tienen luz, los cristianos, y las personas que están ciegas. Las personas que están ciegas espiritualmente no pueden evaluar porque están ciegos espiritualmente. Entonces, en ese sentido está contrastando el espiritual y el natural. El que tiene el espíritu, el que no tiene el espíritu. El que tiene el espíritu puede evaluar lo espiritual. El que no tiene el espíritu no puede evaluar la vida espiritual del cristiano. No sé si me doy a entender. En otro sentido, habla de todos. En otro sentido, habla de que el juez es el Señor y nadie condena o salva a nadie, sea cristiano o no cristiano. El Señor es el juez. Porque note también lo que dice aquí en el capítulo 4, versículo 3 de Primera de Corintios. Yo en muy poco, 1 Corintios 4:3, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Note esa expresión es importante. Simplemente porque yo no tenga mala conciencia no significa eso es lo que me justifica, lo que me declara bien delante del Señor. Lo que me declara bien delante del Señor es Jesús. Note esa frase otra vez: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga, ¿es quién? Es el Señor.
En un sentido absoluto, el único que nos puede juzgar es el Señor. Y por eso, estimados hermanos, Romanos también nos dice, si somos hijos de Dios, cuando hablamos de cosas de pecado, Dios ya ha hablado. Y ese juicio no es en base a nuestro criterio, es en base a lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Y en ese sentido tenemos la autoridad de decir, hermano, eso es malo, eso es erróneo, eso es pecado, porque la Biblia dice esto. Pero en casos donde la Biblia no ha hablado, Romanos me dice que ambos somos siervos del mismo Señor. Y ambos daremos cuenta al mismo Señor. Y por lo tanto yo no tengo derecho de menospreciarlo o rechazarlo por algo que Dios no ha rechazado. El juicio lo tiene el Señor. Entonces, cuando Pablo en Corintios nos dice, el espiritual todas las cosas las juzga, las observa, las evalúa, pero él no es juzgado de nadie, es lo que está diciendo. Una de las dos cosas está diciendo, que el Señor es el juez absoluto, y también que los que no son espirituales, los que están ciegos, no pueden examinar mi vida espiritual, porque no pueden ver ellos lo espiritual. Y sigue diciendo Pablo, citando en el versículo 16 a Isaías, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció la mente del Señor? En un sentido, nadie. Pero en el contexto, el Espíritu. En el contexto nos dice, pero en el versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Quién conoció la mente del Señor? Nosotros no, pero el Espíritu sí. ¿Quién le instruyó al Señor? Nosotros no. Nosotros no podemos instruir al Señor, podemos enseñarle al Señor, pero Él nos puede enseñar a nosotros. Y es lo que creo que es lo que está diciendo Pablo aquí. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? En un sentido, nadie de nosotros. Pero el contexto nos dice que el Espíritu conoció la mente del Señor. Y luego dice, ¿quién le instruirá al Señor? Nadie. ¿Quién le va a enseñar al Señor? Nadie. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros no podemos enseñar a Dios, pero Él nos enseña a nosotros. Nosotros no podemos instruir a Dios, pero Él nos instruye a nosotros. Nos ha dado de su Espíritu, porque note otra vez, el contexto es tan importante. Note lo que dice desde el versículo 7 de este mismo capítulo. 1 Corintios 2:7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿De qué está hablando aquí? Antes se cantaba un canto que apuntaba que son cosas celestiales, son las que Dios tiene allá en la ciudad celestial. Hay un canto, no está hablando de eso, porque dice cosas que ojo no vio ni oído yo. Pero en el versículo 10 dice, pero Dios a nosotros las reveló por medio del Espíritu. No está hablando de cosas en el futuro, en el cielo, está hablando de ahorita. Por el Espíritu, esas cosas profundas que ojo no vio ni oído oyó, Dios hoy por medio de su Espíritu se las revela a su pueblo. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces entiendo cuando dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No le enseñamos a Dios, pero Él nos ha dado de su Espíritu. Él nos ha dado de su Espíritu. Hemos recibido el Espíritu Santo, si somos sus hijos, que escudriña lo profundo de Dios y que nos hace entender lo que Dios nos ha concedido. Tenemos la mente de Cristo.
Por lo tanto, podemos recibir, podemos examinar, podemos entender las cosas del Espíritu, porque tenemos el Espíritu, tenemos la mente de Cristo y por lo tanto se manifiesta en nuestras vidas. Entonces, estos primeros 3 versículos, 14 al 16, está comparando el natural y el espiritual, el que no tiene espíritu y el que tiene el Espíritu. Y antes de proseguir al capítulo 3, versículo 1, ¿dónde cae usted? ¿Dónde cae usted? ¿Es natural o es espiritual? Cuando hablo de natural no me refiero a que no se corta el pelo, es natural, nada de eso. ¿Es natural? ¿Camina en lo natural o tiene el Espíritu Santo? Si tiene el Espíritu Santo es de Cristo. Si no lo tiene, no es de Cristo. Y es tan importante que no nos engañemos a nosotros mismos, porque el engañarnos a nosotros mismos nos lleva al infierno. Porque pensando que estamos bien, no acudimos en arrepentimiento a la cruz, vamos para el infierno. No, o somos de Cristo o no somos de Él. O tenemos el Espíritu o no tenemos el Espíritu. Y luego en el capítulo 3 entra a hablar solamente a los cristianos. Solamente a los cristianos. De manera que yo, dice Pablo en el versículo 1 del capítulo 3, después de decir, hay hombres que son de Cristo y hay hombres que no, hay hombres naturales y hay hombres espirituales, hay hombres que tienen el Espíritu Santo, hay hombres que no, de manera que yo, y note la siguiente frase, hermanos, la siguiente palabra es hermanos. Está claro que Pablo está hablando con cristianos. Por lo tanto, de manera que yo, hermanos, y esto lo vemos en el capítulo 1, en el versículo 2, Pablo dice que se dirige a la iglesia de Dios que está en Corinto. En el capítulo 1, en el versículo 10, les dice, os ruego pues, hermanos. En el capítulo 1, en el versículo 26, pues mirad, hermanos. En el capítulo 2, en el versículo 1, así que, hermanos. En el capítulo 3, versículo 1, de manera que yo, hermanos. Está hablando con cristianos. Está hablando con cristianos. ¿Y qué les dice a los cristianos? De manera que yo, hermanos, no pude hablarles, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Primero les dice, hay 2 grupos, los que son y los que no son, los naturales y los espirituales. Ustedes son espirituales porque tienen el Espíritu Santo. Pero yo no les pude hablar como espirituales. Les tuve que hablar como a carnales. Les tuve que hablar como a niños en Cristo. ¿De cuándo está hablando Pablo? Entiendo yo que esta primera frase está hablando cuando llegó a ellos en Hechos capítulo 18. Porque cuando llegó a ellos, dice, no pude hablaros, está hablando en el pasado, ¿verdad? Cuando llegó a ellos, estableció la iglesia. Comenzaron a caminar con el Señor, eran recién convertidos, comenzaron a aprender las cosas del Señor. Y la Biblia presenta cuando la persona se convierte como a un nuevo nacimiento. Tenemos una nueva vida, hemos nacido de nuevo. ¿Y qué pasa cuando un bebé nace? Tiene que aprender a caminar. Bueno, tiene que aprender a gatear primero, y a caminar, y a comer, y a controlar su cuerpo, y a controlar su estabilidad. Entonces, en un sentido, eran niños en Cristo, y esto es lo que él define carnales, eran niños en Cristo, eran inmaduros, y se entiende de que el cristiano, cuando se convierte al Señor, hay un tiempo de inmadurez que es entendible, porque se acaban de convertir y están creciendo y están caminando y están aprendiendo. Y por eso dice Pablo, cuando estuve allí,
yo no les pude hablar como espirituales, les tuve que hablar como a carnales, como a niños en Cristo, como a personas inmaduras. Y esa palabra inmadurez o madurez ya lo había dicho en el versículo 6. Note lo que dice el versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado la espiritualidad. No, los que han alcanzado madurez, crecimiento, desarrollo, obediencia, los que han alcanzado madurez. Hay naturales y hay espirituales, pero a ustedes, les dice, no les puede hablar como espirituales. Son espirituales, porque tienen el Espíritu Santo, pero no les puede hablar como espirituales. Les tuve que hablar como a carnales, como a niños en Cristo. Dice un escritor, un creyente madura al permitir que el Espíritu le enseñe y lo dirija al alimentarse de la palabra de Dios. El creyente inmaduro vive para las cosas de la carne y tiene poco interés en las cosas del Espíritu. Les tuve que hablar como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué tuvo que hacer Pablo porque eran niños en Cristo? Versículo 2. Os di a beber leche y no vianda. Os di a beber leche. Si lo tomamos en el ámbito natural, ¿quiénes son los que viven de la leche? Los bebés, los niños. Ellos viven de la leche. Pero, ¿qué pensaría usted si su hijo tiene 10 años y todavía vive de la leche? Algo no está bien. ¿Qué tal si tiene 20 años y todavía vive de la leche? Algo no anda bien ahí. Porque se entiende cuando es bebé, hasta cierta edad, se entiende. Ese es el alimento de los bebés, de los niños, es la leche. Pero también se entiende de que no siempre van a estar en la leche. Y Pablo les dice, cuando yo fui ahí, les tuve que dar leche, porque eran niños en Cristo. No les di vianda. La vianda habla del alimento sólido. No les pude dar alimento sólido porque eran niños. Porque eran niños. Y note la siguiente frase: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Porque cuando estuve con ustedes estaban comenzando su caminar cristiano y no eran capaces de alimentarse con comida sólida. Pero el problema es la siguiente frase: ni sois capaces todavía. Ese es el problema. Ese es el problema. La leche espiritual es para los niños espirituales. Y se entiende que la leche espiritual se le da a aquellos que están comenzando en el Señor. Pero si no pasa de la leche espiritual, ese es un problema. Y es lo que Pablo les está diciendo. Cuando estaba con ustedes les tuve que dar leche porque estaban comenzando. No les podía dar comida sólida porque en aquel entonces no podían comerla, no podían digerirla, no podían sustentarse con ella. Pero el problema es que aún todavía no lo pueden digerir. No pueden comer, no pueden sustentarse, no pueden alimentarse con comida sólida y todavía tienen que estar tomando leche. Entonces la pregunta que hicimos del final del capítulo 2 es: ¿de los naturales o de los espirituales? Y la pregunta que hacemos aquí es: ¿está tomando solo leche? ¿O ya está comiendo vegetales? ¿O ya está comiendo carne? ¿O ya está comiendo frijoles? Porque a un bebé de 6 meses no le damos carne. Pero a un niño de 4 años ya está comenzando a comer carne. Y si usted es un cristiano, si es un espiritual, pero no ha pasado de la leche después de 5, 10, 15, 20 años, hay un problema. Hay un problema. Y ese es un llamado para todos a evaluar nuestras vidas. Si digo que he caminado con el Señor con 10 años, pero todavía sigo con la leche, o en realidad no he caminado con el Señor, o hay otro problema en mi caminar espiritual, porque ya debo de haber pasado de la leche.
al alimento sólido. Note lo que dice Hebreos. Vaya conmigo a Hebreos. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. No es lo que dice desde el versículo 11. El escritor a los Hebreos está hablando de cosas profundas, cosas difíciles de entender. Y el escritor le dice en el versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. No quieren poner atención. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Después de tanto tiempo ya deben de ser maestros, pero todavía necesitan leche y no alimento sólido. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La Biblia presenta, y no nos da una fecha, no nos da un lapso de tiempo, no nos da eso, pero sí presenta la idea de que si usted es cristiano, no puede seguir con leche para siempre. No puede seguir con leche para siempre. Tiene que llegar a ser maestro. Tiene que llegar a madurar. Tiene que llegar a comer comida sólida. Las cosas que son difíciles de explicar, las cosas que son difíciles de entender, debemos de llegar a entenderlas, a comprenderlas. Y no solamente es conocimiento en nuestra mente, sino que el último versículo dice, los que por el uso están ejercitados en discernir entre el bien y el mal. Mis niños recogen algo del piso y se lo echan a la boca porque no saben. Se los tenemos que, hey, no te metas esto a la boca porque no saben todavía. Pero cuando ya tienen 10 años, no pueden seguir haciendo eso. Y por eso dice, por el uso, ya ahora entienden cómo discernir entre el bien y el mal. ¿Verdad? Cuando uno es bebé en el cristianismo, está bien, se entiende, hay que tener más cuidado, hay que dirigirlo más, hay que enseñarle más, hay que hablar de cosas que pueden entender, pero después de 10, 15, 20 años en el Evangelio, tiene que tenerlos el discernimiento desarrollado en el uso para poder determinar lo que es bueno y lo que es malo. Eso es parte de la madurez, es parte del crecimiento. Entonces, hermanos, si usted es espiritual, si usted es cristiano, ¿está tomando leche? Si se convirtió ayer, está bien. Si se convirtió hace 5 años, si se convirtió hace 20 años, la leche es para los niños espirituales. No eran capaces de la comida sólida. Aún no eran capaces de la comida sólida. No habían madurado, no habían crecido. Y regresando a 1 Corintios, capítulo 3, versículo 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Y el versículo 3 nos dice por qué no eran capaces. Porque aún estaban viviendo como que si eran carnales. Aún estaban viviendo como que si no tuvieran el Espíritu Santo. Dice el versículo 3, porque aún sois carnales. ¿Por qué no son capaces? Porque aún sois carnales. Porque aún viven conforme a los designios de la carne. Porque aún son controlados por los apetitos de la carne. Por eso no pueden crecer. Por eso no pueden madurar. Por eso no pueden desarrollarse. Porque siguen viviendo como que no tienen el Espíritu Santo. Porque aún sois carnales. Cuando se comportan de esta manera, dan evidencia de que son carnales. Note lo que dice el versículo 3. Porque aún sois carnales.
Pues habiendo entre vosotros, porque habiendo entre vosotros, la Nueva Traducción Viviente dice, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. La enseñanza de la Biblia es que el espíritu que habita en el cristiano nos ha librado de la potestad del pecado, nos ha librado de la autoridad de la carne y del pecado sobre nuestras vidas. Somos libres de eso, a menos que nosotros le demos lugar. El que no tiene a Cristo no tiene otra opción, no tiene el poder para deshacerse de las obras de la carne. Pero el que tiene el Espíritu Santo ha sido librado del poder del pecado, al menos que uno le dé lugar al diablo, a menos que uno le dé lugar al pecado. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta esto en la vida de ellos y quizás en la de nosotros? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Es lo que Pablo les dice en el capítulo 1, versículo 10 de ese 1 Corintios. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Se me ha sido informado que andan peleando, andan en pleitos. ¿Usted cree que andar en pleitos es una evidencia de madurez espiritual? ¿Usted cree que andar en contiendas con nuestros hermanos o con otros es evidencia de madurez espiritual? ¿Usted cree que andando en celos es evidencia de madurez espiritual? ¿Quién no ha tenido un niño de 1 o 2 años en una tienda, en un lugar público y no ha hecho un berrinche? Se tira al piso, hace un berrinche. Los otros días, uno de los de nosotros, no digo quién, nos hizo eso. Creo que estábamos en la casa de un amigo. Nos hizo eso. Pero cuando tienen 1, 2, 3 años, hasta cierto punto se entiende y se tiene que corregir. Pero ¿qué haría, hermano Juan, si Aarón le echa un berrinche en la tienda? ¿Qué haría, hermano Javier, si Max le echa un berrinche en la tienda? ¿Qué haría, hermana Nati, si Diana se tira al piso en la tienda y le echa un berrinche porque no le dan lo que quiere? Ya no se espera a esa edad. De 2 años se corrige, es parte del crecimiento, es parte de corregir. Y Pablo les está diciendo, ustedes están actuando como que si no tienen el Espíritu, están actuando con inmadurez, están actuando como niños porque siguen peleando, siguen en pleitos, siguen en contiendas, siguen en celos, y cuando demuestran eso, están demostrando que no han madurado, no han crecido, no han desarrollado el uso del discernimiento entre el bien y el mal. ¿Qué pasa cuando a un adulto no se le da lo que quiere? Y quizás no se echa al piso como los niños echaron berrinche, pero echa un berrinche de su manera. ¿Cree que eso es madurez espiritual? ¿Que eso es alguien que ha desarrollado más allá de la leche y está comiendo comida sólida? No. Y si usted es cristiano, ¿cómo reacciona usted cuando no le dan lo que usted quiere? O sea, entre parejas, o sean sus hijos, o sea en la iglesia, o sean sus líderes. ¿Cómo reacciona usted cuando no le dan lo que usted quiere? Los niños echan berrinches. Los que han alcanzado madurez no andan en esas cosas. No andan en esas cosas. Y Pablo les dice a ellos, ¿cuál es la evidencia? Todavía andan en esas cosas. Hermanos, nosotros, si andamos en celos, iras y contiendas, andamos en una inmadurez espiritual. Si andamos en pleitos, si andamos en chismes, si andamos en murmuraciones, si andamos en todas esas cosas, puede ser que seamos cristianos, pero andamos en la carne. Andamos actuando como niños en Cristo. No importa cuánto tiempo tenga en la iglesia.
Andamos actuando como que si no tenemos el Espíritu Santo. Porque es lo que dice el apóstol Pablo aquí en el capítulo 3, versículo 3. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? ¿No es evidencia eso, que están actuando en la carne y no en el Espíritu? ¿No sois carnales? ¿Y andáis como hombres? Dice la Nueva Versión Internacional: ¿acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Dice la Nueva Traducción Viviente: ¿acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Se conducen como personas naturales, aunque tengan el Espíritu Santo. Era la evidencia en Corintios. Y Dios nos libre de que esa sea la descripción de nosotros si somos hijos de Dios. Los que viven en pecado, los que no se arrepienten de sus pecados, los que no corrigen sus pecados, los que no les gusta que lo corrijan, los que no les gusta cuando no salen las cosas a su manera, los que no les parece algo en una iglesia y se van y buscan a otra, y luego no les gusta algo ahí, se van y buscan a otra. Hermanos, todas esas cosas son evidencias de inmadurez espiritual. Y no me vaya a malentender, yo sé que hay iglesias que no enseñan la palabra del Señor, y por herejía y por falsa enseñanza váyase de una iglesia, pero simplemente por algo que hicieron que no le gustó. Eso no es madurez espiritual. Eso son cosas de niños, andar de contiendas y celos y cosas. Y lo que la Biblia nos llama hoy es que dejemos de las cosas de niños. Si usted tiene poco tiempo en el Evangelio, siga creciendo, siga madurando, siga aprendiendo, siga confiando en el Señor, porque el Señor va a ir transformando su vida. Pero si usted tiene años en la iglesia y no cambia, busque al Señor. Busque al Señor que cambie su corazón. Busque al Señor que moldee su vida. Busque al Señor que no ande en cosas de niños espirituales, sino que pasemos de allí a ser personas que nos podamos alimentar de la comida sólida. Dice un escritor: el creyente que está madurando crece en su discernimiento espiritual y desarrolla la habilidad, con la ayuda del Espíritu, de entender más y más la voluntad y la mente de Dios. De entender más y más la voluntad y la mente de Dios. El anhelo primordial de la iglesia es que los que no son inconversos se conviertan al Señor. Los que son naturales reciban a Cristo y sean espirituales. El deseo de la iglesia para los cristianos es que podamos crecer y madurar juntos, desarrollar juntos. Y aquellos que están con leche, porque están comenzando el caminar cristiano, nosotros les ayudamos para que progresen, para que crezcan, para que puedan ir a comenzar a digerir la comida más sólida del discernimiento, del aprendizaje, de la obediencia al Señor. Pero si nosotros seguimos en esas niñerías después de 20 años, hermanos, acudamos al Señor. Y esa es una autoevaluación que todo cristiano se debe de hacer. ¿Cómo sabe que tiene el Espíritu Santo? Ha cambiado su vida, ha cambiado sus deseos, ha cambiado sus apetitos, ha cambiado. Recuerden lo que leímos, que el que no tiene a Cristo se deleita en lo repugnante, en el pecado, le atrae, le gusta. O se deleita en Cristo, se deleita en su palabra. Se deleita cuando se reúne con los santos, se deleita cuando ora al Señor, se deleita cuando comparte el Evangelio, se deleita cuando sirve al Señor. Está creciendo, está madurando. O sigue un niño espiritual después de tanto tiempo. Y no vamos a decir, hermanos, si usted tiene 7 años el Evangelio tiene que estar a esta altura. Yo no sé, pero lo que sí vemos en Corintios, en Hebreos y en otros pasajes, que hay cierto tiempo donde el escritor de los Hebreos dice: después de tanto tiempo ya deben de ser maestros, pero siguen siendo niños. Y lo que queremos aquí, hermanos, es que todos crezcamos y maduremos y lleguemos a ser maestros.
Y cuando hablamos de lleguemos a ser maestros, no simplemente, sencillamente estamos hablando de que se paren aquí o que dirijan una clase, pero tengan la habilidad de enseñar los principios de la palabra del Señor. ¿Cuántas personas tienen 30 años en la iglesia y no nos pueden decir lo más básico de la fe cristiana? Siguen siendo niños, volviendo a necesitar que les enseñen los rudimentos de las doctrinas de Cristo, lo que dice Hebreos. Ahora, si eso es usted y nunca le han enseñado, no se sienta mal por eso. Queremos enseñar, pero tampoco se quede ahí. Crezca, madure, conozca, sirva al Señor, que el Espíritu guíe y controle su vida, porque todo el que tiene el Espíritu de Cristo es espiritual. Es espiritual. El problema es que si no lo tiene, está perdido. No tiene vida. Está perdido en delitos y pecados. Pero si tiene el Espíritu y sigue en niñerías, busque al Señor, doble sus rodillas, lea su palabra, que el Espíritu lo pueda moldear y cambiar y transformar por medio de su palabra. Y la realidad es que será una lucha continua de nosotros. Y es lo que Pablo dice en Romanos, hay una lucha continua. Pero que Dios, por medio de su palabra, por medio de su Espíritu y por medio de su iglesia, nos ayude a madurar y a crecer más cada día en el Señor. 2 preguntas para hoy. ¿Tiene el Espíritu o no tiene el Espíritu? Eso es lo más importante ahorita. Si no tiene el Espíritu, necesita a Cristo. Necesita arrepentirse de sus pecados y venir a los pies de Cristo para salvación. Si tiene a Cristo, la otra pregunta es, ¿está tomando leche o está madurando para también poder digerir la comida sólida? El discernimiento, el crecimiento, la madurez. Y vamos para allá, porque ese es el trabajo del Espíritu, moldearnos para ser más como Cristo a cada uno de nosotros.